Saludos compañeros profesores. Nos toca trabajar el tema identificación de los ceros reales de una función polinomial y su multiplicidad. Como introducción a este tema, observemos la gráfica. En la gráfica nosotros podemos ver intersecciones en el eje X. Nos damos cuenta, existen varias intersecciones con el eje X. Esa información es muy importante. Solo enfoquémonos al eje X y nos damos cuenta que tiene varias intersecciones. Entonces, al contar el número de intersecciones, son 1, 2, 3, 4 intersecciones con el eje X. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar esas intersecciones y ver que en algún momento a la hora de tener las intersecciones puede ser que cruce o toque el eje X, ¿verdad? O solamente toque el eje X. Entonces, cuando sucede eso, al tocar o cruzar, nosotros nos damos cuenta que está por debajo del eje X. Después de tocar o cruzar, va a estar por debajo o va a estar por encima del eje X. Después de tocar o cruzar, va a estar por debajo o por encima del eje X. Entonces observamos la gráfica de la función y vayamos viendo. Entonces observamos esta parte de acá, está por debajo del eje X, llega a la intersección con el eje X, luego está por encima del eje X, llega a una intersección con el eje X, aquí cruza y está por debajo, luego llega a la otra intersección con el eje X, sigue por debajo y por último vuelve a tocar el eje X, pero ahora cruza esto y por lo tanto está por encima. Entonces, lo que se quiere resaltar acá, que cada vez que la gráfica de la función después de tocar o cruzar el eje X, esta gráfica va a estar encima o debajo del eje X. Muy bien. Entonces, alguno puede decir, bueno, es fácil observarlo gráficamente. Claro que sí, pero nosotros también podemos encontrar los valores de estas intersecciones, y esto es lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, ¿cómo hacer eso? Debemos de factorizar una función polinomial f. Así podemos encontrar las intersecciones de la gráfica en X. Si resolvemos la ecuación, f de x es igual a 0. Entonces, al escribir esto, f de x es igual a 0, sabemos de que podemos utilizar una propiedad que ya hemos utilizado, y es la propiedad del producto 0, que igualamos cada uno de los factores a 0 y luego despejamos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo con un ejemplo para que ustedes identifiquen este ejercicio. Entonces nos damos cuenta que tenemos la siguiente función polinomial, ¿verdad? La siguiente función. Entonces, al obtener ya la función, observen la función y nos damos cuenta que la función está completamente factorizada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que la función debe de estar factorizada. Y recuerdan que es factorizar, es dejar una función en forma de multiplicación, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esta parte de acá está en una forma de multiplicación de polinomios. Entonces, al tener ya el ejercicio en forma de multiplicación, nosotros podemos encontrar las intersecciones. Entonces, aquí tenemos nosotros el ejercicio, y lo que debemos de hacer es f de x debe de ser 0. Aquí 0 igual, y todo el ejercicio, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado. Esto es para encontrar las intersecciones en X. Eso ya lo hemos trabajado, solamente recordarles que cuando se encuentran las intersecciones con X, Y, o en este caso, como estamos hablando de una función, f de x es igual a 0. Luego de
de igualar a 0 f a la función, nosotros trabajamos la propiedad del producto 0. Entonces vamos a cada uno de los factores, lo igualamos a 0. Entonces hacemos ese proceso acá, escribimos el factor, igualamos a 0 y luego resolvemos el ejercicio, ¿verdad? Resolvemos el ejercicio para poder encontrar el resultado. Entonces en este caso nosotros tenemos este ejercicio de acá, aplicamos propiedades para poder encontrar el valor de x. Solamente acuérdense, tomamos uno de los factores, este factor, y lo vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos nosotros que queremos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, y ahí tenemos nosotros que x menos 1 igual a 0, y por último despejamos x es igual a 1. Entonces ya tenemos nosotros el primer valor de x, y este valor nos da la intersección con el eje x. Esto es lo que estamos encontrando. Entonces ya mentalmente podemos imaginarnos una gráfica que intersecta cabal ahí en el eje x, y luego nosotros encontramos otra intersección con la otra factorización que nosotros tenemos de este lado. Cambiar aquí el color, va aquí, y empezamos a trabajarla igual que esta. Ahora x más 3 igual a 0. Entonces tenemos que igualar a 0. Estoy colocando en este orden para comprender mejor el ejercicio. Ahora el 0 estaba al lado izquierdo, pero lo escribí al lado derecho. Se puede realizar, no hay ningún problema. X es igual a menos 3. Muy bien. Entonces teniendo ya esta solución, nosotros podemos comprender que las soluciones a la ecuación, aquí te las voy a escribir, las soluciones a la ecuación son 1 y menos 3, correcto. Estas son las soluciones, pero esas soluciones nos dicen, nos dan mayor información ahorita, ¿verdad? Nos proporciona una información muy valiosa. Son las intersecciones con x. Entonces en este caso yo puedo escribir también este ejercicio. ¿A qué es igual y cuando x es 1? 0, ¿verdad? Y también para f de menos 3, esto es igual a 0. Entonces luego de esa situación, nosotros podemos dar un nombre a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ya antes de pasar a la siguiente diapositiva o explicación, recordemos, este 1 y este menos 3 son las intersecciones con el eje x, y luego de esas intersecciones puede ser que la gráfica esté encima o debajo, dependiendo si cruza o solamente toca el eje x, ¿verdad? Y dependiendo la forma en que tenga. Entonces ahorita solo centrémonos de que 1 y menos 3 para este ejercicio son las intersecciones. Muy bien, si f es una función y r es un número real para el cual f de r es igual a 0, entonces r es un 0 real de la función. Entonces cuando nosotros encontremos la solución del ejercicio, así como lo hicimos anteriormente, le vamos a llamar a esa solución un 0 real de la función. Podemos acortar un poco y decir un 0 de la función, pero ya comprendimos por qué se le llama un 0 real. No siempre, no x nos va a dar 0 y 0, no,
puede dar el valor que nosotros encontremos, pero por esta demostración de que nosotros vamos a decir de que f de r siempre va a ser igual a 0, ya que la función la igualamos a 0 aquí anteriormente. Entonces aquí nosotros dijimos de que el f de x iba a ser 0. Por ahí viene el nombre de esta propiedad que estamos trabajando, ¿va? Si f es una función y r es un número real para el cual f de r es igual a 0, 1 y menos 3, a la hora de sustituirlo, cualquiera de los dos, ya sea el 1 y el menos 3, nos daría aquí, si yo quiero en lugar de x colocar el 1, ¿cuánto nos va a dar esa función? 0, ¿verdad? Y si yo coloco en lugar de la x el menos 3, ¿cuánto nos irá a dar esa sustitución? 0, ¿verdad? Entonces por ahí estamos nosotros comprendiendo por qué se le llama 0 real, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa situación, vamos a seguir en los temas, ¿verdad? En el contenido de este tema, que es bastante amplio. Como consecuencia de esta definición, las siguientes proposiciones son equivalentes. Entonces, después de lo que comentamos, vamos a centrarnos en estas proposiciones. R es un 0 real de la función polinomial f. Muy bien, esto está bien. La solución que encontremos nosotros es un 0 real. R es una intersección en x de la gráfica de f. También ya se mencionó, entonces resaltándolo acá. X menos r es un factor de la función. Ya nos dimos cuenta nosotros por acá. Voy a borrar esto. Acá nosotros tenemos x menos r, y aquí por ejemplo x menos r, y también acá nosotros vamos a tener un x menos r. Entonces en cada uno de los factores que tengamos, nosotros vamos a poder, aquí por ejemplo estas dos factorizaciones me ayudaron a encontrar el valor de r, el valor de la solución. Entonces esto es lo que nos dice en la tercera proposición: x menos r es un factor de la función. Y por último, r es una solución de la ecuación f de x es igual a 0. Entonces r va a ser una solución. ¿Y cuánto nos va a dar esa solución a la hora de sustituir? Nos va a dar 0, lo que se menciona acá, ¿verdad? Entonces ya visto eso, podemos nosotros avanzar con un ejemplo. Determinar una función polinomial a partir de sus ceros. Entonces ya nos dan los ceros. Los ceros reales son menos 3, 2 y 5. Y la función polinomial es de grado 3. El exponente mayor es 3, ¿verdad? Entonces con esa situación, con esa información, nosotros tenemos que encontrar una función polinomial. Entonces aquí puedo regresar un poquito y enfocarme en el punto número 3, ¿verdad? Aquí, ya que tengo r, entonces yo puedo utilizar esa diferencia x menos r para encontrar los factores. Los factores son los valores que están aquí en forma de multiplicación. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tengo acá que encontrar los factores. Entonces utilizo x menos r para cada uno de los ceros que me dieron, que son menos 3, 2 y 5. Muy bien, entonces empezamos con el primero, x menos, y este tiene un menos 3, menos 3. Entonces el primer factor es x más 3, correcto. Y luego voy con los siguientes, x menos, y este 2 al tener signo positivo, pues ya no le escribo el paréntesis, ya tengo mi segundo factor.
y por último un X y luego menos, y como el 5 es positivo, sabemos que por ley va a seguir siendo con el mismo signo. Entonces en este caso tenemos nosotros X menos 5 por el menos que va aquí, ¿verdad? Entonces en este caso ya tenemos nosotros los factores, y como resultado, ya escribiendo esto, muy bien, ya podemos escribir la función polinomial. F de X es igual, y los factores que ya obtuve, pero ojo con eso, cuando le den los ceros reales, usted ya tiene los factores. Usted debe de saber que esa función posiblemente tenga una reflexión, un estiramiento o una compresión, ¿verdad? Entonces ese valor solamente lo vamos a dejar indicado aquí con una A. Entonces ahí tenemos nosotros. Entonces siempre cuando le pidan este tipo de ejercicios, usted escriba una A ahí al principio para decir las posibilidades que le dije anteriormente: reflexión, estiramiento o compresión, ¿verdad? Y ya luego viene los factores que obtuvo en el orden que los fue obteniendo. No hay ningún problema. Si cambia el orden, pues tampoco hay problema, ya que aquí nosotros vamos a tener este proceso de esta siguiente manera. Entonces aquí tenemos nosotros X más 3, luego viene el otro factor X menos 2, y por último el X menos 5. Muy bien, ahí tenemos la función polinomial que nos demuestra o nos enfoca la forma con los ceros reales que me dieron, ¿verdad? Menos 3, 2 y 5. Entonces ahí determinamos la función polinomial. Como inciso B, usa un dispositivo gráfico para trazar la gráfica de la función polinomial que determinaste en el inciso A para verificar tu resultado. Entonces nos están solicitando que utilicemos un dispositivo gráfico, ¿verdad?, para poder trazar esa gráfica. Entonces ojo con eso. Y ahora, ¿cómo le hago para trazar acá? Sabemos de que el valor de A pues lo desconozco. Entonces, como una de los procesos que hemos hecho siempre, dejar el ejercicio con un valor. Si no me dan el valor de A, aquí pues lo que nos corresponde es asignarle un valor para ver la forma de la gráfica. Entonces, si no nos dicen cuánto es lo que va a valer, o no hay una estrategia para poder encontrar, le asignamos el valor de 1, ya que el 1 pues nos permite decir la forma básica de la función, ¿verdad? Entonces venimos y copiamos la misma función aquí. F de X es igual a 1, y al tener el 1 pues sigue siendo lo mismo acá. Entonces vamos a omitir este valor de A. Ahí nosotros tenemos la función, pero la función factorizada. Entonces, ¿cómo no sabemos esa función a la hora de quererla trabajar? Nosotros debemos de solucionarla, ¿verdad? Debemos de solucionar la función siempre, ¿verdad? Cuando ya la queremos meter en un dispositivo gráfico, es recomendable, o así debe de ser, debe de solucionar usted la forma de multiplicación que se escribió anteriormente. Entonces vamos a realizarlo, y de esa forma vamos a comprobar si esas son las intersecciones que se obtuvieron, ¿verdad? Entonces multiplicamos acá, y la multiplicación ya sabemos de que debe de ser cada monomio por
los monomios de la siguiente factorización. Entonces multiplicamos acá x cuadrado menos 2x más 3x y luego menos 6. Entonces ya viendo acá podemos reducir términos semejantes. X cuadrado más x menos 6, y esto nos va a servir todavía para multiplicar a x menos 5. Entonces lo hacemos aquí rapidito. X menos 5, todo multiplicado por 5. Es un repaso también de multiplicación de polinomios. Tenemos que más 30 menos 5x y menos 5x al cuadrado. Luego seguimos acá, menos 6x a x al cuadrado, y por último más, y ya por ser el primer término no le escribo el más, x al cubo. Muy bien, hacemos la sumatoria de esto. X al cubo menos 4x al cuadrado menos 11x más 30. Entonces, teniendo ya la solución de ese ejercicio, nosotros podemos graficarla, ¿verdad? Graficarla en el programa. Entonces la voy a pasar a nuestra graficadora. La graficadora o el programa de graficación puede ser el que ustedes hayan aprendido a utilizar, y este es el que hemos trabajado. Entonces lo voy a hacer acá. X al cubo, así será, menos 4x al cuadrado menos 11x más 30. Solo voy a rectificar. X al cubo menos 4x al cuadrado menos 11x más 30. X al cubo menos 4x al cuadrado menos 11x. Muy bien, pues al tener ya la función la graficamos y la alejamos un poquito. Entonces ojo con eso cuando grafiquemos ya este tipo de funciones, aunque veamos, bueno, así me quedó, traten de buscarle la forma, ya sea alejando, dándole un poquito más de, quitándole zoom o dándole zoom, ¿verdad? Entonces aquí tengo que darle otro poquito. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra gráfica de la función. Entonces le voy a cambiar de color para tal vez observarla mejor. Muy bien, entonces al tener nuestra gráfica podemos nosotros hacer la comprobación de los ceros reales. Entonces regresamos por acá y chequeamos nosotros cuáles eran los ceros reales, o cuáles son aquí los ceros reales, y los tenemos acá. Entonces nos damos cuenta de que estos son nuestros ceros reales: menos 3, 2 y 5. No se vaya a equivocar, ya cuando lo tenga en la forma factorizada, estos cambian de signo por el proceso que se le realiza, ¿verdad? Aquí es menos 2 y aquí es 5. Entonces usted tiene que comparar de acuerdo a las soluciones, ya a las soluciones, no a su forma factorizada. Entonces tiene menos 3, 2 y 5. Vamos a hacer la comprobación y de esta manera vamos a decir sí, podemos verificar el resultado, ¿verdad? Entonces ya tenemos menos 3, 2 y 5. Ya tenemos sabidos cuáles son las intersecciones o los ceros reales, y acercamos un poquito la gráfica. Aquí está. Entonces menos 3, correcto. Aquí tenemos nosotros la intersección con menos 3, y luego la otra intersección es 2, y por último 5. Entonces de esta manera, teniendo la función, nosotros la graficamos y comprobamos que esos son los
ceros reales. Entonces, continuando, vamos a mencionar lo siguiente. Si el mismo factor x menos r ocurre más de una vez, a r se le llama cero repetido o múltiple de f. Para mayor precisión damos la siguiente definición. Entonces, si nosotros vemos que el x menos r está repetido, yo creo que ya nos sucedió en algún ejemplo acá. Esto es sinónimo de que x menos 1 está repetido ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, ahora aquí ya viene una aclaración en estos casos. Entonces, nos vamos a tomar en cuenta ahorita para saber qué es lo que sucede cuando un valor de x menos r está repetido. Se le llama cero repetido o múltiple. Para mayor precisión damos la siguiente definición. Si x menos r elevado a la n, acuérdense que si está repetido es conveniente escribirlo una vez y en el exponente la vez que está repetida. Es un factor de una función polinomial f, y x menos r ya con un mayor exponente no es un factor de f. Eso es juntar dos grupos repetidos, ¿verdad? Entonces solamente tiene que haber uno. Por eso está la aclaración aquí de que si está el mismo factor y todavía hay otro exponente, entonces solo lo unificamos, ¿verdad? No es un factor de f. Entonces r se le llama un cero de multiplicidad m de f. Entonces, ya con esta aclaración nosotros podemos demostrar aquí, por ejemplo, esto es lo que decía ya. ¿Va a ocurrir esto? No podemos nosotros ya dejar el ejercicio así. Tenemos que dejarlo como uno solo, ¿verdad? Entonces aquí 5. Ahí sí ya podemos nosotros utilizar la definición que marca aquí. Entonces r se le llama un cero de multiplicidad m de la función. Entonces x r, si ya solucionamos acá r, nosotros vamos a tener que r es igual a 1, ¿verdad? Ya despejando esta x tiene un valor de 1 ya despejado, ¿verdad? Entonces en este caso la solución 1, para darlo ya como un ejemplo, la solución 1 para este ejercicio, como es el 0, el 0 real, tiene una multiplicidad de ¿cuánto? La solución 1 tiene una multiplicidad de 5. Entonces ahí eso hay que tomarlo bastante en cuenta, ya que en algún momento vamos a contar cuántas soluciones, y con ver la función vamos a saber cuántas soluciones tenemos que tener. Entonces y aquí cuenta como 5 soluciones, ¿verdad? Por eso se le llama multiplicidad. Entonces eso quiere decir que el 1 es la solución 5 veces. Entonces no hay que estar escribiendo x sub 1 es igual a 1, x sub 2 es igual a 1, x sub 3 es igual a 1. No es conveniente hacer eso. Entonces lo que conviene es dejarlo completamente factorizado, así como está acá. Luego de dejarlo completamente factorizado, lo trabajamos y ya tenemos nosotros la solución, solo que especificamos de que tiene una multiplicidad del tamaño del exponente, ¿verdad? Entonces en este caso es multiplicidad 1. Entonces vamos a identificar un ejemplo más, ejemplo 3, identificación de ceros y sus multiplicidades para la función polinomial. Y tenemos una función polinomial, f de x es igual a 5 y todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces la ventaja que tenemos en estos ejemplos, y que así se van a colocar por el momento, es de que ya los tenemos factorizados, ¿verdad? Ya los tenemos factorizados. Entonces vamos a resolver este ejercicio.
diciendo cuáles son los ceros y sus multiplicidades. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros el 5 es el valor de A. Este no, pues por el momento no nos da información de ceros, ¿verdad? Todos los factores que estén trabajados con X, ¿verdad? Estén relacionados con X, sería este de acá y este de acá. Entonces estos nos van a dar los ceros. Y el 5 que nos da una transformación de esa función, ¿verdad? Entonces ya ustedes se acordarán qué transformación es ya viendo el valor 5, pero dejémoslo punto de aparte. Observemos estos factores que tenemos ya marcados acá y trabajemos el ejercicio de la siguiente manera: x menos 2 igual a 0, ¿verdad? Así es como se trabajan los ceros, siempre igualando a 0 cada uno de los factores. Entonces x es igual a 2, correcto. Ya identificamos nosotros un cero real. X es igual a 2. ¿Y qué multiplicidad tiene? Voy a borrar acá. ¿Qué multiplicidad? Pues cuando es multiplicidad 1 no lo escribamos, pero para términos de este ejercicio, multiplicidad, para remarcarlo aquí, multiplicidad 1, ¿verdad? 1. Ya tenemos nosotros este proceso de acá. Luego vamos, identificamos el siguiente cero y es x más 3, correcto. Ya no hay necesidad de escribirlo así, ya que comprendimos qué es lo que significa el cuadrado, ¿verdad? Qué es lo que significa el cubo, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces solamente escribamos el valor que está dentro de los paréntesis. Entonces en este caso x más 3 y despejamos igual a 0, ¿verdad? No se nos olvide, x es igual a menos 3. Entonces ya tenemos nosotros el segundo cero real y luego le escribimos cuál es su multiplicidad. ¿Cuál es la multiplicidad? ¿Cuál es la multiplicidad? La multiplicidad es el grado del exponente que tiene, es el valor del exponente, ¿verdad? Entonces en este caso es 2. Muy bien. Y por último resolvemos este último factor. Entonces ya sabemos de que x luego menos un medio igual a 0, solamente lo que está dentro de paréntesis, pero el exponente nos sirve para bastante, ¿verdad? Entonces despejamos acá y se es igual a un medio, y después de esto no dejamos solamente el ejercicio así, sino que le agregamos su multiplicidad. Multiplicidad, ¿de cuánto es la multiplicidad? Observamos el exponente, multiplicidad de 4, ¿verdad? Entonces ojo con esto, a esta multiplicidad no la vamos a omitir, siempre la vamos a escribir. También multiplicidad 2, o sea, de 2 para adelante debemos de escribir siempre la multiplicidad. Cuando es exponente 1, como en este caso de este factor x menos 2, podemos nosotros obviar esa aclaración, ¿verdad? Entonces ojo con eso, ya tenemos nosotros este ejercicio correcto. Ahora, a todo esto, estas intersecciones con x dividen al eje x en intervalos abiertos. Entonces si observamos acá, ¿dónde está la gráfica? Aquí está. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta, según lo que dice allá,
Mire, entonces puedo aquí repasando estas líneas que son muy importantes. La voy a colocar de otro color para remarcarlas. Entonces nosotros teniendo los ceros reales, nosotros podemos marcar o resaltar el trabajo que estamos haciendo por medio de intervalos abiertos. A, B, aquí hay otro intervalo. Entonces cada sección que está quedando, A, B, A, B, A, B, y por último A, B, para resaltar eso, ¿verdad? Entonces cada una de las partes que se pueden observar gracias a las intersecciones con X, yo las puedo resaltar o las puedo trabajar con intervalos abiertos, ¿verdad? Entonces ojo con eso, es muy importante tomar eso en cuenta, ya que al analizar una función completa nos va a servir bastante. Entonces estas intersecciones con X dividen al eje X en intervalos abiertos, lo que se demostró allá, y en cada intervalo la gráfica de la función polinomial está por encima o por debajo del eje X. Entonces ya también se visualizó, ¿verdad? Que dentro de ese intervalo, voy a regresar, vale más regresar para aclarar, dentro de ese intervalo, acá, la gráfica está por encima o por debajo. Aquí está por debajo, aquí está por encima. Es abierto, o sea que no toca la línea verde, ¿verdad? Entonces aquí está por debajo y aquí está por debajo, y en este otro está por encima. Entonces esa información es muy importante, ¿verdad? Entonces ya al chequear los intervalos, saber los intervalos, nosotros vamos a saber asegurar que la gráfica va a estar ya sea por encima o por debajo del eje X. Ahora vamos a ir más específicos para poder vamos a necesitar esa información, ¿verdad? Para poder trabajar el siguiente ejemplo. Entonces estamos ahí, correcto. Vamos a trabajar este ejemplo 4, que es el último ejemplo. Gráfica de una función polinomial usando sus intersecciones con X. Entonces nosotros tenemos la gráfica, la función acá. Muy bien. Entonces vamos a hacer la gráfica de una función polinomial usando sus intersecciones con X. Ojo con eso. Cuando se solicita eso, esta definición que está acá, no vamos a usar graficadora, sino que solamente con las intersecciones vamos a hacer la gráfica. Entonces tenemos nosotros ya la función acá, y ya podemos nosotros encontrar las intersecciones, pero vamos a seguir este proceso de acá para ir en orden, ¿verdad? Entonces número 1, determina las intersecciones con X y con Y de la gráfica de la función. Muy bien. Entonces vamos a determinar las intersecciones con X y con Y. Lo voy a hacer aquí en este siguiente pantalla. Entonces aquí el inciso A, intersecciones con X y Y. Sabemos de que los ceros reales me da con las intersecciones con X, ¿verdad? Pero este ejercicio no está solicitando las intersecciones con Y, pues será para algo extra, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es saber las intersecciones con X, ya que ahí obtengo los ceros reales. Entonces hago las intersecciones con Y. ¿Se acuerdan las intersecciones con Y? ¿Qué es lo que debo de hacer? Sí, debo de colocar a toda X el valor de 0. Entonces escribimos nosotros f de X es igual, y escribimos el ejercicio que nosotros
nos dieron, ¿verdad? X cuadrado y x menos 2. Entonces, al tener este ejercicio, nosotros vamos a dejar toda x igual a 0. Esas son las intersecciones con y. Entonces, en lugar de f de x, por facilidad escribo y. Y aquí 0 al cuadrado, x menos 2. Y sabemos de que al multiplicar por 0 cualquier número, en este caso el paréntesis, nos va a dar 0. Entonces ya tenemos nosotros, voy a escribir bien la y, que y es igual a 0. Entonces una intersección, o la intersección, la única, porque ya no hay otra, la intersección con y es 0. Luego de encontrar la intersección con y, procedemos a encontrar la intersección con x. Entonces con x sabemos de que y debe de ser igual a 0. Y este proceso nos ayuda a encontrar los ceros reales. Entonces solo lo resalto para trabajarlo así. Entonces cuando tengamos nosotros las intersecciones, que encontrar las intersecciones con x, y es igual a 0. Utilizamos la propiedad del producto cero para poder encontrar cuáles son los ceros reales. Entonces tenemos x al cuadrado es igual a 0 y vamos a tener que x es igual a 0. Ya sabemos de que a este proceso obtenemos raíz cuadrada, ¿verdad? Y luego x menos 2 igual a 0. Cada uno de los factores se iguala a 0 y luego se resuelve. Entonces también tenemos x igual a 2. Muy bien, solo que x igual a 2, pues ahí no resalto nada, pero x igual a 0, multiplicidad ¿de cuánto será la multiplicidad? La multiplicidad es de 2, ¿verdad? Por el exponente que tiene este ejercicio, este factor tiene el exponente 2. Entonces de una vez podríamos haber saltado hasta aquí, igual a 0. Bueno, utilicé el cuadrado, pues aquí raíz cuadrada y da lo mismo, ¿verdad? Pero al final en el resultado no nos vayamos a olvidar de que tiene multiplicidad de 2. Eso sí, no lo dejemos de resaltar. Y luego x igual a 2, como es multiplicidad 1, lo podemos dejar sin resaltarlo, ¿verdad? X igual a 2 y ya está. Muy bien. Ahora sigo con el inciso B. Ya resolví el inciso A, que y es igual a 0, la intersección con y es 0 y las intersecciones con x son 2. X igual a 0 con multiplicidad 2 y x igual a 2. Sigo con el inciso B. Usa las intersecciones con x para determinar los intervalos en los que la gráfica de f está por encima del eje x y los intervalos en los que la gráfica de f está por debajo del eje x. Entonces esas intersecciones me van a servir para trabajar una tabla y así poder trabajar adecuadamente el inciso B. Entonces voy a utilizar las intersecciones y luego voy a decir gracias a esas intersecciones si la gráfica está por encima o por debajo del eje y estos van a ser gracias también a los intervalos que voy a resaltar, ¿verdad? Entonces tengo acá, siguiente, tengo mi ejercicio por acá. Muy bien, entonces voy a hacer el inciso B. Entonces esto de aquí lo voy a mover un poquito para acá y voy a utilizar esta tablita. Entonces para el inciso B voy a trabajar una pequeña tabla. Entonces esa tabla, en primer lugar, voy a colocar cuáles son las intersecciones
en el eje X, ¿verdad? Entonces voy a remarcar aquí, estoy haciendo el inciso B y voy a trazar una recta, ahí está, donde voy a resaltar o voy a remarcar los puntos que me salieron en el ejercicio, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, acá, muy bien, ¿cuáles son esos puntos que se obtuvieron? Los puntos en X, ya aquí los tenemos, 0, 0 y 2. Entonces los voy a chequear por acá, 0, 0 y 2. Muy bien, entonces luego de hacer esa parte de la tabla, pues voy a trabajar o voy a escribir los intervalos que necesitaré. Intervalos. Entonces los intervalos, como sabemos nosotros, los intervalos son las partes antes o entre los puntos de intersección. Entonces aquí antes del 0 tengo que escribir un intervalo, ¿verdad? Luego entre 0 y 2 otro intervalo, y entre 2 para el infinito otro intervalo. Entonces para este ejercicio voy a necesitar 3 intervalos. ¿Y quiénes me dan qué referencia me dan los intervalos? Las intersecciones en X. Entonces antes de 0 un intervalo, entre 0 y 2 otro intervalo, y entre 2 e infinito otro intervalo. Entonces ojo con eso, tengo que tener 3 intervalos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a hacer un poquito más grande esta tablita para poder ocupar el espacio ahí disponible. Entonces, muy bien, entonces entre 0 y tiene que ser un intervalo abierto, recuerden ustedes. Entonces abierto es así. Y ¿cómo escribirían nosotros este intervalo? Menos infinito, coma 0. Deben de ser abiertos, ¿verdad? Luego el otro intervalo, 0, 2. Y por último, ¿cuál será el otro intervalo? 2, infinito positivo. Y ahí tenemos nosotros los 3 intervalos. Si ustedes gustan, pues les pueden remarcar columnas ahí para poder trabajarlo mejor. Ya tenemos los 3 intervalos que obtuvimos gracias a las intersecciones con X. Luego, bien, ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Ya tenemos las intersecciones. Ahora vamos a graficar, ¿verdad? Entonces, posiblemente la gráfica esté encima o debajo del eje X. Y antes del 0, ¿verdad? Antes del 0 sabemos de que la gráfica va a venir ya sea por acá o por acá. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si viene por encima o por debajo del eje X? Y aquí, ¿cómo le hacemos nosotros para saber si viene por encima o va por encima o por debajo del eje X? Y cómo le hacemos aquí para saber si va por encima o por debajo del eje X. Entonces lo que tenemos que hacer es escoger un número dentro del intervalo. Aquí está el intervalo. Escoger un número dentro del intervalo para poder saber qué signo tiene el resultado de la función. O sea, qué signo tiene y. Y si y tiene positivo va a estar arriba, y si tiene negativo va a ser abajo. Igual aquí vamos a escoger un valor entre 0 y 2, puede ser cualquier valor real, para saber si la gráfica está por encima, o sea, si da positivo el valor aquí arriba y si da negativo aquí abajo. Y luego acá también vamos a escoger un valor entre 2 e infinito
para saber si la gráfica va por arriba, si sale positivo, si sale negativo, está por abajo, ¿verdad? Acuérdense que Y positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces vamos a utilizar o vamos a escoger un número. Entonces número escogido. Entonces vamos aquí podemos escoger cualquier número del intervalo, pero vamos a tratar siempre de buscar un número fácil de trabajar, ¿verdad? Entonces aquí entre menos infinito y 0 no podemos utilizar el 0 ni menos infinito, ¿verdad? Sino que tenemos que usar un número entre estos. Acuérdense que por ser abierto no toca ese punto, entonces podemos utilizar el menos 1, sí, ya está entre menos infinito y 0. Luego entre 0 y 2, el más sencillo, podemos utilizar números enteros, números fraccionarios, decimales, todo lo que el conjunto de números entre 0 y 2. El más sencillo, el 1. Y luego entre 2 infinito, el más cercano y más fácil, el 3. Muy bien, ya escogimos el número y nos corresponde ahora encontrar el valor de la función. Entonces venimos y encontramos el valor de f, ¿verdad? El valor de la función. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar el valor de f? Únicamente sustituyendo, ¿verdad? Nosotros tenemos ya la función seleccionada, tenemos la función, aquí no está. Entonces tenemos nosotros esta función, aquí la tenemos, esta función, ¿verdad? Del ejercicio. Entonces vamos a encontrar nosotros el valor de f de x, o sea el valor de la función. Entonces vamos a sustituir según los números escogidos x, ¿verdad? Entonces ya tengo la función aquí, la voy a volver a copiar para trabajarla aquí afuera tal vez. Entonces teniendo la función la función polinómica x al cuadrado x menos 2, vamos a sustituirla por los números escogidos que tenemos acá. Primer número escogido menos 1, segundo 1 y el tercero 3. Entonces vamos a realizar eso, vamos a sustituir x y le vamos a colocar menos 1 al cuadrado, menos 1 menos 2 y tenemos que f de x es igual a 1 por menos 3 y tenemos un menos 3, correcto, más que el valor numérico de f de x. Más que esto, sí nos dice bastante esto, pero lo importante es el signo, ¿verdad? Eso nos dice que está debajo del eje x, ya que y es negativa, entonces está debajo del eje x. Entonces venimos y ya teniendo esto, localización, valor de f, tenemos que vale menos, vamos a escribirlo acá, f de menos 1 es igual a menos 3, correcto. Vamos por el siguiente. F de x es igual a, y ahora en lugar de menos 1, el valor de 1 al cuadrado, 1 menos 2. Y acuérdense que estoy utilizando esta función. Entonces tengo f de x es igual a 1 por menos 1 y esto es igual a menos 1. Entonces f de 1 es igual a menos 1, correcto. Y por último f de 3, entonces f de 3 es igual a 3 al cuadrado, 3 menos 2 y vamos a obtener el valor, bueno, aquí le coloqué el 3, no importa, f de 3 9 por 1 y esto es 9. Entonces lo
importante siempre resaltando es el signo que nos da el resultado final, porque ahí nos dice si está encima o bajo el eje X. Entonces f de 3 es igual a 9. Muy bien, teniendo los valores de la función, resaltamos la localización. Entonces localización y vamos a localizar localización. Entonces localización encima o debajo. Entonces según lo que nos corresponde para este ejercicio, está debajo, ¿verdad? Debajo del eje X. Y luego observamos el segundo número escogido, encima o debajo. También está debajo. Y por último, a f de 3 igual a 9, encima o debajo del eje X. Si es positivo está encima, si es negativo está debajo del eje X, viéndolo verticalmente, ¿verdad? Entonces está encima. Correcto. Entonces ya teniendo esos valores, también algo importante que, bueno, ya no voy a hacer más grande la tabla, solo aquí voy a escribir qué puntos son los que me dieron gracias a estas pruebas que hice, ¿verdad? Entonces cuando X vale menos 1, Y vale menos 3, ahí estamos. Cuando X vale 1, Y vale menos 1, y cuando X vale 3, Y vale 9. Entonces esos puntos también son de suma importancia a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces tengo esos puntos, gracias a los signos de la función sé que están por encima o por debajo del eje X. Entonces si venimos acá, vamos a graficarla. Vamos a hacer ese es el inciso B. Entonces voy a darle anterior. Muy bien, usa las intersecciones X para determinar los intervalos en que la gráfica F está por encima del eje X y los intervalos en que la gráfica F está por debajo del eje X. Ya se hizo eso. Localiza otros puntos en la gráfica y conecta todos los puntos trazados en una curva suave y continua. Entonces voy a construir la gráfica. Ya localicé esos 3 puntos adicionales, ya los coloqué aquí. Entonces con eso voy a graficar, ¿verdad? Entonces número 1, vamos a agrandar un poquito acá. Este inciso ya sería el inciso C. El inciso C. Vamos a escribirle ahí. El inciso C. Entonces voy a hacerlo con importancia para poder graficar los ceros reales. Entonces recordando, eso es lo primero que vamos a colocar en una gráfica. Ya hicimos todo ese proceso, está bien realizar todo el proceso y luego vamos a colocar los ceros reales. Si tenemos otro punto, pues mejor, y los colocamos también, ¿verdad? Para que la gráfica nos quede mucho mejor trazada, pero los ceros reales vamos a buscarlos por acá arriba. Los ceros reales aquí están, 0 y 2. Entonces esos son los ceros reales, 0 y 2. Los voy a colocar hacer con este color, 0, ahí está, y también 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya teniendo esos ceros reales, voy a decir que
que por acá, antes del 0, la gráfica está por arriba o por debajo del eje X. Ya gracias a la tablita que hice, sé que si está por arriba o por debajo. Entonces escogí un número. ¿Qué número fue el que se escogió? El -1. Entonces, de todos ese conjunto numérico infinito que está de menos infinito hasta 0, escogí el -1. Y como es un intervalo abierto, no se puede escoger el 0, ¿verdad? Entonces recuerden, puedes escoger decimales, pero nunca el extremo por ser un intervalo abierto. ¿Y siempre va a ser un intervalo abierto? Sí. Muy bien. Me dio negativo. Entonces, eso quiere decir que está debajo del eje X. Entonces vengo y también el punto que me dio acá lo voy a colocar para trazar mejor mi gráfica, pero yo sé que está debajo y van a ver que colocando este punto va a quedar debajo del eje X. Entonces es un -1, -3. Entonces vengo -1 en X y -3 en Y. Entonces voy buscando ese punto acá y lo voy a colocar. Ahí está. Entonces -1, -3. Muy bien. Y ahora voy a unir con una curva suave mi gráfica, ¿verdad? Entonces con una curva suave. Ahí está. Muy bien. Ahora voy por el siguiente intervalo, que es de acá, del 0 al 2. Del 0 al 2 yo tengo un punto también. Entonces voy a colocar primero el punto, el 1, -1. 1 positivo en X, aquí está, y -1 en Y. Entonces nos damos cuenta que el punto está ahí. El punto está ahí, lo voy a colocar de color naranja para resaltarlo. Ahí está, el punto está ahí. Luego venimos y dibujamos una curva suave siguiendo lo que ya tenemos, correcto, y luego seguimos hasta llegar a la otra intersección. Siempre tenemos que terminar la curvatura hasta la otra intersección, ¿verdad? Entonces miren, venimos hacia abajo. Ese es el punto. Entonces, pero este punto no nos dice que ahí terminemos, sino que tenemos que llegar a la intersección que está allá. Entonces nos damos cuenta, regresamos, ¿verdad? Pero ¿por qué regresé? Porque tengo que llegar de intersección en X hasta la otra. Entonces sé que aquí bajé, pero luego tengo que ir hacia arriba. Tal vez no sé exactamente dónde voy a ir hacia arriba. Por el momento no sé exactamente dónde voy a empezar a ir hacia arriba, pero ya me queda la forma de la gráfica de esta manera, ¿verdad? Y por último, del 2 hasta el infinito positivo, por dónde está la gráfica de la función. Está por encima, ¿verdad? Ya que me dio positivo el valor de f de x y me dio 3. Entonces en este caso me dio 9. Cuando x es 3, y es 9. Entonces eso es un positivo en y. Y venimos y trazo el punto para tener mejor referencia de mi gráfica. Ahora 3,9 no lo tengo ahí en este plano, pero sabemos de que va a ir hacia arriba, ¿verdad? Y ahí va a ir hacia arriba. Entonces ahí le voy a colocar flechitas. Sé que ya nunca va a volver. Hay cosas interesantes que sé de esta gráfica. Número 1, que va a seguir esta tendencia, ¿verdad? Y por lo tanto no va a venir y va a volver a intersectar el eje X. Eso hay que tenerlo muy claro. Muy bien, teniendo esto trazado, tenemos nosotros ya finalizada nuestra gráfica. Ahí tenemos nosotros la gráfica de la función polinomial x al cuadrado por x menos 2. Entonces, para finalizar aquí con ciertos conceptos, observemos de nuevo la tabla o la gráfica.
como la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado menos por x menos 2 está por debajo de x en ambos lados de 0, la gráfica f toca el eje x en x igual a 0, un 0 de multiplicidad 2. Como la gráfica de f está por debajo del eje x para x menor que 2 y encima de x para x mayor que 2, la gráfica cruza al eje en x igual a 2, un 0 de multiplicidad 1. Entonces, bueno, hay algo muy importante ahí. Ya con esta aclaración que nos están diciendo que aquí el 0, x igual a 0, tenía multiplicidad 2. Entonces hay algo cierto ahí, que por ser multiplicidad 2 únicamente tocó y regresó, pero al observar este otro punto de intersección, este es de multiplicidad 1, x igual a 1, x igual a 2, según el ejercicio que hicimos tenía multiplicidad 1. Entonces al ser multiplicidad 1 cruzó. Al ser multiplicidad 2 tocó nada más el eje x. Entonces hay algo muy importante ahí que lo vamos a leer aquí en la parte de abajo. Esto sugiere los siguientes resultados. Si r es un 0 de multiplicidad par, ya nos están generalizando, ya no está diciendo que solamente el 2, puede ser 2, 4, 6, toda la multiplicidad par. El signo de f de x no cambia de un lado a otro de r. La gráfica f toca el eje x en r. Entonces, por ejemplo acá, por ser multiplicidad 2, el 0 tocó. Entonces cuando sea multiplicidad 2, 4, 6 y así consecutivamente todos los números pares en el exponente, únicamente va a tocar el eje x. Y si r es un 0 de multiplicidad impar, el signo f de x cambia de un lado a otro de r. Por lo tanto, aquí era multiplicidad 1, aquí cruzó. Y siempre que sea impar el exponente o la multiplicidad que sea impar, la gráfica va a cruzar el eje x, ¿verdad? Y la va a cruzar cabal en el punto de intersección que nosotros encontremos. Saludos compañeros, finalizamos acá. Éxitos.